Las articulaciones de Matilde Villalobos, a sus 64 años, predecían la lluvia con más precisión que cualquier meteorólogo de la televisión. Aquella mañana de martes, sus rodillas le gritaban que se avecinaba tormenta sobre la ciudad de Madrid, pero el dolor no era excusa para detenerse. Matilde ajustó su uniforme de limpieza, un vestido azul pálido que le quedaba 2 tallas grande, y respiró hondo antes de empujar el pesado carrito de suministros por el pasillo enmoquetado del Gran Hotel Royal. A pesar de trabajar en uno de los establecimientos más lujosos de Europa, donde una noche costaba lo que ella ganaba en 3 meses, Matilde era invisible. Para los huéspedes, ella era parte del mobiliario. Para la gerencia, era un número reemplazable. Sin embargo, Matilde llevaba su invisibilidad con una dignidad silenciosa, la de quien sabe que, aunque sus manos huelan a lejía, su conciencia huele a limpio. No sabía que ese martes gris, el destino iba a limpiar su vida de una vez por todas. El sonido de unos tacones de aguja golpeando el mármol con furia militar anunció la llegada de Valeria de Santis, la directora del hotel. Valeria era una mujer de belleza fría y calculadora, de unos 40 años, que miraba a sus empleados como si fueran manchas de grasa en su chaqueta de Chanel. «Villalobos», ladró Valeria, haciendo que Matilde se sobresaltara y soltara un frasco de limpiacristales. ¿Se puede saber por qué la suite presidencial no está lista? El huésped VIP llega en 1 hora y tú estás aquí paseando el carrito como si estuvieras en el parque. Matilde bajó la cabeza, un gesto aprendido tras años de sumisión forzada. Lo siento, doña Valeria. El ascensor de servicio estaba averiado y tuve que subir las sábanas por la escalera. Intentó explicar. No me interesan tus excusas de vieja. Si esa habitación no brilla en 30 minutos, vete despidiendo de tu liquidación, sentenció la directora antes de girar sobre sus talones, dejando un rastro de perfume caro y miedo. Matilde sintió un nudo en el estómago. No podía permitirse perder este trabajo. No ahora. Su nieto, Pedrito, necesitaba su inhalador especial y las sesiones de fisioterapia que la Seguridad Social no cubría por completo. Él era su único motor, la única luz que le quedaba desde que su hija falleció en aquel accidente de tráfico 5 años atrás. Con el corazón acelerado por la ansiedad, Matilde entró en la suite presidencial, la habitación 505. Era un espacio inmenso, decorado con maderas nobles y terciopelo que olía a tabaco de pipa y a cognac añejo. El huésped anterior, un magnate del petróleo, había dejado todo hecho un desastre. Botellas vacías, toallas tiradas y restos de un banquete. Matilde suspiró, se santiguó y comenzó su batalla contra el reloj y la suciedad, frotando con la fuerza de la desesperación. Mientras aspiraba la alfombra persa bajo el escritorio de caoba maciza, algo atascó el rodillo de la aspiradora con un ruido metálico desagradable. Clank, clank. Matilde apagó la máquina de inmediato, temiendo haberla roto, lo que Valeria le descontaría del sueldo, y se arrodilló para inspeccionar el cepillo. Al meter los dedos entre las cerdas sucias, tocó algo frío y duro. Tiró con cuidado y, al sacarlo a la luz de la lámpara, se quedó sin aliento. En la palma de su mano, cubierta por una fina capa de polvo gris, descansaba un anillo. Pero no era bisutería olvidada. Era una pieza de arte, oro blanco macizo, pesado, coronado por un diamante central que brillaba con una intensidad azulada, rodeado de zafiros. Matilde, aunque pobre, tenía ojo para la belleza antigua. Aquello valía más que su casa, más que su vida entera. Amigos, detengámonos un segundo. Poneos en los zapatos gastados de Matilde. Tiene en su mano la solución a todos sus problemas, la medicina de su nieto, las deudas, la jubilación. Nadie la ha visto. Podría guardarlo en el bolsillo del delantal y decir que la aspiradora se tragó una moneda. El huésped ya se fue.
Es el crimen perfecto. ¿Qué haríais vosotros si la vida os ha golpeado tanto y de repente os pone un tesoro en las manos? ¿La honestidad paga las facturas o es solo un consuelo para los pobres? Matilde está a punto de tomar una decisión que definirá su alma, pero el castigo que recibirá por hacer lo correcto os va a romper el corazón. Si queréis ver cómo la justicia divina actúa de formas misteriosas, suscribíos ya a Relatos de Don Sebastián. Vamos a ver qué decide. La tentación mordió a Matilde con dientes afilados. Imaginó vender la joya en el mercado negro. Imaginó la cara de Pedrito sonriendo en una clínica privada. Imaginó dejar de fregar inodoros. Sus manos temblaban mientras sostenía el anillo contra su pecho. Pero entonces la voz de su difunto padre resonó en su memoria. «Hija, podemos tener los bolsillos vacíos, pero nunca la cabeza baja». Matilde cerró los ojos y exhaló el aire viciado de la avaricia. No podía, simplemente no podía. Si ese anillo tenía dueño, ese dueño quizás lo amaba por algo más que el dinero. Tal vez era un recuerdo familiar, una promesa. Matilde se puso de pie, se alisó el delantal y con el anillo apretado en su puño, salió de la suite decidida a buscar a la directora. La honestidad era el único lujo que ella se permitía. Encontró a Valeria de Santis en el vestíbulo principal, adulando al nuevo huésped que acababa de llegar, un hombre mayor, alto, vestido con un traje gris impecable y apoyado en un bastón de ébano. El hombre parecía distraído, mirando alrededor del hotel con una mezcla de nostalgia y severidad. Matilde se acercó con paso tímido, esperando a que Valeria terminara de hablar. «Disculpe, doña Valeria», susurró. La directora se giró, furiosa por la interrupción. «¿Qué haces aquí abajo con esa facha, Matilde? Te dije que limpiaras, no que vinieras a molestar». El hombre mayor giró la cabeza levemente y observó a la limpiadora a través de sus gafas oscuras, sin decir nada. Matilde abrió su mano callosa. «Encontré esto en la aspiradora de la 505. Creí que era importante devolverlo cuanto antes». El diamante destelló bajo las luces de araña del lobby. Los ojos de Valeria se abrieron como platos, brillando con una codicia instantánea. Pero su expresión cambió rápidamente a una mueca de desprecio cruel. En lugar de agradecer el gesto, Valeria le arrebató el anillo con un movimiento brusco, arañando la piel de Matilde. «¡Lo sabía!», siseó la directora, elevando la voz para que el personal de recepción escuchara. «Intentabas sacarlo del hotel, ¿verdad? Te has arrepentido al ver las cámaras de seguridad en el pasillo y has venido a hacerte la santa». Matilde retrocedió, horrorizada. «No, señora, por Dios, lo acabo de encontrar. Vine directa aquí». «¡Mentirosa!», gritó Valeria. «Esto vale 50.000 euros. Una muerta de hambre como tú no devuelve esto a menos que tenga miedo de que la pille la policía». El hombre del bastón observaba la escena inmóvil como una estatua de sal. Valeria, sintiéndose poderosa ante su audiencia, dictó sentencia. «Estás despedida, Villalobos, ahora mismo, y da gracias a que no llamo a la Guardia Civil para que te registre en la casa. Coge tus trapos y lárgate de mi hotel. No quiero volver a ver tu cara de ladrona por aquí». La humillación cayó sobre Matilde como agua hirviendo. Las lágrimas de impotencia brotaron de sus ojos. No por el despido, sino por la injusticia de ser juzgada por su pobreza y no por su acto. Miró alrededor buscando apoyo, pero los botones y recepcionistas bajaron la mirada, temerosos de correr la misma suerte. Matilde asintió lentamente, tragándose el sollozo, y caminó hacia la puerta giratoria, dejando atrás su sustento y su honor pisoteado. La lluvia que sus rodillas habían predicho comenzó a caer justo cuando Matilde pisó la acera gris. Se quedó allí, en la entrada de servicio, con su bolso viejo abrazado al pecho, sintiendo cómo el agua fría se mezclaba con sus lágrimas. ¿Qué le diría a Pedrito? ¿Cómo pagaría el alquiler este mes? Se sentía rota, vieja,
y desechada. De repente, una limusina negra, larga y brillante, que estaba aparcada en la zona de carga y descarga, encendió sus luces. El vehículo avanzó lentamente hasta detenerse justo frente a ella. La ventanilla trasera, tintada de negro, bajó con un zumbido eléctrico suave. Dentro estaba el hombre del bastón, el huésped que había presenciado todo en silencio. Él la miró fijamente y abrió la puerta desde dentro. «Suba, Matilde. Por favor, no se moje», dijo con una voz grave pero amable. «No he venido a este hotel buscando el anillo. He venido buscando a la dueña de todo esto. Y creo que acabo de encontrarla». Matilde dudó. Su instinto de supervivencia, forjado en las calles de un barrio obrero donde nada bueno sale de los coches de lujo con cristales tintados, le gritaba que corriera. ¿Y si era un cómplice de Valeria? ¿Y si era un policía de paisano que venía a detenerla por el supuesto robo? Sin embargo, el frío de la lluvia calaba hasta sus huesos y la mirada del anciano, aunque severa, carecía de la malicia depredadora que había visto en la directora. «No tenga miedo, mujer, no soy policía, y mucho menos amigo de esa arpía que acaba de echarla», insistió el hombre, extendiendo una mano enguantada en piel. Matilde, temblando como una hoja, se sentó en el asiento de cuero color crema, sintiendo que manchaba la tapicería inmaculada con su ropa mojada y pobre. La puerta se cerró con un sonido hermético, aislando el ruido de la tormenta y sumergiéndola en un silencio que olía a madera de cedro y seguridad. El coche arrancó suavemente, deslizándose por las calles mojadas de Madrid como un barco fantasma. Matilde se abrazó a su bolso viejo, sin atreverse a mirar al hombre a los ojos. «¿Quién es usted, señor? ¿Y qué quiere de una simple limpiadora? Si es por el anillo, juro por la memoria de mi hija que yo no quería robarlo», sollozó, incapaz de contener la angustia. El hombre se quitó las gafas oscuras, revelando unos ojos grises, cansados pero inteligentes. «Sé que no quería robarlo, Matilde, lo sé porque fui yo quien lo puso allí». La confesión cayó en el habitáculo como una bomba. Matilde levantó la vista, atónita. «¿Usted? Pero, ¿por qué? ¿Por qué dejaría una joya de 50.000 euros tirada en el suelo?» El hombre sonrió levemente, una sonrisa triste. «Mi nombre es Lorenzo Royal, y ese hotel del que la acaban de echar lleva mi apellido». Matilde se quedó sin aire. Lorenzo Royal, el dueño de la cadena hotelera más grande del país, un hombre cuya fortuna se calculaba en miles de millones, un mito que nadie veía en persona desde hacía años. «El anillo no se le cayó a nadie, Matilde. Era un cebo, una trampa», explicó don Lorenzo con voz calmada. «Llevo 6 meses viajando de incógnito por mis propios hoteles, haciéndome pasar por un huésped exigente y despistado. He dejado ese anillo en 20 habitaciones de 5 ciudades diferentes. ¿Sabe cuántas veces lo recuperé?» Matilde negó con la cabeza, muda de asombro. 3 veces. Solo 3. En las otras 17 ocasiones, las camareras, los botones o incluso los gerentes se lo quedaron. Alegaron que no vieron nada, que la aspiradora se lo tragó. Mentiras. La codicia es una plaga, Matilde, y está pudriendo los cimientos de mi empresa. Don Lorenzo suspiró y miró por la ventanilla. «Estoy viejo, Matilde. No tengo hijos. Mis sobrinos son buitres que solo esperan a que deje de respirar para desguazar la compañía y venderla por partes. Necesitaba encontrar a alguien incorruptible, alguien que, teniendo todas las razones del mundo para robar por necesidad, eligiera no hacerlo. Usted, con sus zapatos rotos y su mirada de cansancio, tuvo el valor que a mis directivos les falta». Matilde procesaba la información lentamente. Había sido una rata de laboratorio en un experimento moral. Entonces, ¿todo fue una prueba? ¿Me hizo pasar por ese infierno con doña Valeria solo para probarme?, preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y enfado. Valeria de Santis era parte de la prueba, sí, pero ella suspendió mucho antes que usted.
Ella vio el anillo y, en lugar de registrarlo en objetos perdidos, intentó culparla a usted para quedárselo después. Lo vi en sus ojos. Vaya giro. Don Lorenzo es el jefe infiltrado, definitivo. Imaginad la frialdad necesaria para poner un anillo de diamantes como trampa y ver quién cae. Es un método brutal, pero efectivo. Matilde ha pasado la prueba de fuego, pero a un coste emocional altísimo. Ahora sabemos que don Lorenzo busca un heredero o un socio, no un empleado. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Es justo jugar con la necesidad de la gente pobre para medir su moralidad? Matilde podría haber pagado la salud de su nieto con ese anillo. ¿Vosotros habríais devuelto la joya sabiendo que vuestra familia sufre? Si creéis que la integridad de Matilde merece una recompensa mucho mayor que un simple gracias, dadle un me gusta al vídeo ahora mismo. La oferta que don Lorenzo va a hacerle cambiará la historia. Señor Royal, dijo Matilde con voz temblorosa pero digna, entiendo que usted quiera cuidar su dinero, pero yo tengo un nieto enfermo. Ese despido, esa humillación, casi me matan del susto. Yo no necesito juegos, necesito mi sueldo. Don Lorenzo asintió con respeto. Lo sé, Matilde. He investigado a cada empleado antes de poner la trampa. Sé lo de su nieto Pedrito, sé lo de su asma crónica, y sé que la Seguridad Social le ha denegado el tratamiento experimental. Matilde se sintió desnuda. Aquel hombre lo sabía todo. Por eso no la llevo a su casa. Vamos a la clínica San Rafael. Mis médicos privados ya están esperando a Pedrito. A partir de hoy, todos los gastos médicos de su nieto corren por mi cuenta, de por vida. Consideré yo el primer pago por las molestias de hoy. Mientras tanto, en el Gran Hotel Royal, Valeria de Santis celebraba su victoria. Sentada en su despacho, con una copa de champán en la mano, admiraba el anillo de diamantes que había confiscado. Ya había llamado a un joyero de confianza, un tipo discreto que compraba piezas sin hacer preguntas. «Estúpida vieja», murmuró Valeria, riendo para sí misma. «Me ha traído la jubilación anticipada en bandeja de plata. No tenía ni idea de que las cámaras de seguridad de la suite 505 no eran las estándar del hotel, sino unas microcámaras de alta resolución instaladas por el equipo de seguridad personal de don Lorenzo el día anterior. Cada palabra, cada gesto, cada insulto que le había lanzado a Matilde estaba grabado en 4K y almacenado en un servidor seguro al que solo el dueño tenía acceso. En la limusina, Matilde lloraba de gratitud ante la promesa de curar a su nieto. «Gracias, señor, gracias. Con eso me basta. No quiero nada más. Solo déjeme bajar y buscaré otro trabajo de limpieza». Don Lorenzo negó con la cabeza. «No, Matilde, usted no va a volver a limpiar inodoros. Usted va a limpiar mi empresa, pero desde arriba». Matilde lo miró, confundida. «¿Cómo dice? Yo apenas tengo el graduado escolar, señor. No sé de negocios». Don Lorenzo se inclinó hacia ella, apoyando las manos en el bastón. «No necesito un MBA de Harvard. Tengo cientos de esos y todos me roban. Necesito sus ojos. Usted ve lo que los ejecutivos ignoran: el desperdicio, el maltrato, la suciedad que se esconde bajo las alfombras persas. Quiero nombrarla mi auditora de confianza. Mis ojos y mis oídos en cada hotel. Pero doña Valeria, ella me odia. Si vuelvo allí, me hará la vida imposible», argumentó Matilde, sintiéndose pequeña ante la magnitud de la propuesta. Don Lorenzo sonrió, y esta vez la sonrisa fue feroz, como la de un lobo viejo que aún tiene dientes. «Valeria de Santis tiene las horas contadas, pero quiero que sea usted quien se lo diga. Quiero que entre por esa puerta giratoria no como la empleada despedida, sino como mi socia. Quiero ver la cara que pone cuando sepa que la vieja inútil ahora tiene el poder de firmar su despido». Matilde sintió un escalofrío.
No era venganza lo que sentía, era una extraña sensación de justicia poética. «¿Socia?», repitió, probando la palabra en su boca. El coche se detuvo frente a un edificio moderno de cristal, la sede central de las oficinas de Royal, donde también estaba la notaría de confianza de don Lorenzo. «Vamos a firmar los papeles ahora mismo, Matilde, un contrato blindado, salario de ejecutiva, coche de empresa y el 5% de las acciones como bono de entrada. Pero a cambio, necesito su lealtad absoluta. ¿Acepta?». Matilde pensó en las rodillas doloridas, en los insultos de Valeria, en el futuro de Pedrito. Miró sus manos, esas manos rojas y agrietadas que tanto habían trabajado. Ya no eran manos de limpiadora, eran manos de superviviente. Levantó la vista y miró a don Lorenzo a los ojos. «Acepto, don Lorenzo, pero con una condición. El uniforme de limpieza se queda. Quiero que me vean llegar con él puesto». Entrar en la sede corporativa de Hoteles Royal fue como pisar otro planeta. El edificio era una torre de cristal y acero que arañaba el cielo gris de Madrid. Matilde, aún con su uniforme azul de poliéster manchado por la lluvia y el trabajo, caminaba junto a don Lorenzo, que avanzaba con la seguridad de un rey en su castillo. Los empleados, hombres y mujeres jóvenes vestidos con trajes de corte italiano, se detenían en seco al ver a la extraña pareja. Murmullos de confusión llenaban el aire. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué el señor Royal va con la señora de la limpieza? Matilde sentía las miradas clavarse en su espalda como agujas, y por un momento el viejo instinto de hacerse pequeña, de desaparecer contra la pared, intentó dominarla. Pero entonces sintió la punta del bastón de don Lorenzo golpear el suelo con ritmo firme, marcándole el paso. «Cabeza alta, socia», le susurró él. «Usted no viene a limpiar sus despachos, viene a auditarlos». La oficina del notario estaba en la planta 40, con vistas panorámicas a la ciudad que Matilde siempre había visto desde abajo, desde los sótanos y el metro. El notario, un hombre calvo y meticuloso llamado don Anselmo, no parpadeó al ver el atuendo de Matilde. Estaba acostumbrado a las excentricidades de su cliente multimillonario. Desplegó los documentos sobre la mesa de caoba. «Señora Villalobos, este contrato le otorga poderes plenos como directora de calidad y ética corporativa, con autoridad directa sobre los gerentes de zona. Además, se constituye un fideicomiso inmediato a nombre de su nieto Pedro para cubrir cualquier necesidad médica presente y futura». Matilde tomó la pluma estilográfica. Pesaba más que cualquier fregona. Al firmar con su caligrafía temblorosa pero clara, sintió que estaba reescribiendo no solo su nombre, sino la historia de todas las mujeres de su familia que vivieron y murieron sirviendo a otros. Antes de salir, don Lorenzo le entregó una tarjeta negra sin límite y un teléfono móvil de última generación. «Esto es para gastos operativos y personales. Úselo, cómprese ropa, coma bien. Su bienestar es ahora un activo de la empresa». Matilde miró la tarjeta. No pensó en joyas ni en viajes. Pensó en el supermercado. Pensó en llenar la nevera de yogures de marca para Pedrito, en comprar carne fresca en lugar de recortes, en pagar la calefacción sin miedo. La realidad de la seguridad económica la golpeó tan fuerte que tuvo que sentarse un momento. «Don Lorenzo», dijo con la voz quebrada, «yo no sé cómo pagarle esto». El anciano se quitó las gafas y la miró con una ternura infinita. «Usted ya me pagó, Matilde. Me devolvió la fe en la humanidad por el precio de un anillo que para mí es solo una piedra. Eso no tiene precio. Hay algo que debe saber», continuó don Lorenzo, mirando el horizonte lluvioso. «Mi madre, ella también era limpiadora. Trabajó en una pensión de mala muerte para pagarme los estudios cuando mi padre nos abandonó. Murió con las manos destrozadas por la lejía y la espalda rota antes de verme triunfar». El magnate hizo una pausa, tragando un nudo antiguo en su garganta.
Cuando la vi a usted hoy, Matilde, arrodillada, humillada por esa mujer y aún así siendo honesta, vi a mi madre y me juré que ninguna mujer como ella volvería a ser pisoteada en mi presencia. Matilde se levantó y, rompiendo todo protocolo empresarial, abrazó al anciano. Fue un abrazo corto, torpe, pero cargado de una comprensión profunda. Dos almas heridas que se habían encontrado en medio de la tormenta. ¡Qué momento tan poderoso! La conexión entre ellos no es caridad, es memoria. Don Lorenzo no está salvando a Matilde por lástima, sino porque en ella ve el sacrificio de su propia madre. Es un homenaje a todas esas mujeres invisibles que sostienen el mundo con sus manos cansadas. Ahora Matilde tiene el poder, el dinero y el respaldo del dueño, pero ha decidido no cambiarse de ropa. Va a volver a la Boca del Lobo, al Hotel Royal, vestida con su uniforme de limpieza. ¿Por qué? Porque quiere que Valeria la mire a los ojos y vea a la misma mujer que despreció, pero esta vez con la autoridad para destruirla. Si estás deseando ver la cara de Valeria cuando se dé cuenta de su error fatal, escribe justicia en los comentarios y prepárate, porque la confrontación va a ser legendaria. ¿Estás segura de que quiere ir así?, preguntó don Lorenzo mientras bajaban en el ascensor privado. Podemos llamar a una estilista, podemos comprarle un traje de Chanel en 10 minutos. Matilde se alisó el delantal azul, pasando la mano por una mancha de lejía antigua. No, señor. Valeria no respeta a las personas, respeta la ropa. Si voy vestida de señora rica, me tendrá miedo por el dinero, pero quiero que me tenga miedo a mí. Quiero que entienda que la dignidad no depende de lo que llevas puesto. Don Lorenzo sonrió con aprobación. Tiene usted un instinto de guerra admirable, Matilde. Sea pues, el coche nos espera. Vamos a limpiar el Hotel Royal. El trayecto de vuelta al hotel fue muy diferente. La lluvia había parado, dejando paso a un sol tímido que se reflejaba en los charcos. Matilde ya no iba encogida en el asiento. Iba revisando en la tablet que le habían dado el expediente de Valeria de Santis. Quejas de empleados, robos menores de material, trato abusivo documentado pero ignorado por recursos humanos. Matilde leía con avidez. Ya no era la víctima, era el juez instruyendo el caso. Sintió una fuerza nueva en su pecho, una llama que había estado apagada por años de sumisión. Iba a hacer justicia por ella, sí, pero también por Lucía, la camarera que lloraba en el baño, y por Paco, el botones al que Valeria insultaba por su tartamudez. Iba a ser la voz de todos ellos. La limusina se detuvo frente a la entrada principal del Gran Hotel Royal. El portero, un hombre llamado Luis, que esa misma mañana había ignorado el saludo de Matilde, corrió a abrir la puerta trasera esperando a un VIP. Cuando vio bajar a Matilde, con su uniforme de limpieza y bajando de un Rolls Royce, se quedó congelado con la mano en el pomo. ¿Matilde?, balbuceó, mirando hacia dentro del coche donde don Lorenzo esperaba en la sombra. Matilde lo miró fijamente. «Buenas tardes, Luis. La próxima vez que alguien te salude, aunque lleve uniforme, ten la educación de responder. Nunca sabes con quién estás hablando». Luis se puso rojo hasta las orejas y se apartó, dejándola pasar como si fuera la reina de Inglaterra. Matilde entró en el vestíbulo. El sonido de sus zapatos viejos y gastados sobre el mármol resonó de forma distinta esta vez. Clic, clac, clic, clac. No era el paso apresurado del miedo, era el paso lento de la autoridad. Los recepcionistas dejaron de teclear. Los botones se detuvieron con las maletas en la mano. Un silencio sepulcral se apoderó del lobby. Todos reconocían el uniforme, pero no reconocían la actitud. Matilde caminó directamente hacia el centro del salón, bajo la gran lámpara de araña, y se plantó allí, con las manos cruzadas a la espalda, esperando. No tuvo que esperar mucho. La puerta del despacho de dirección se abrió de golpe.
Valeria de Santis salió hecha una furia, alertada por el silencio repentino del hotel. Al ver a Matilde de pie en medio de su vestíbulo, su rostro se contorsionó de ira. «¿Pero tú qué te has creído?», gritó Valeria, avanzando hacia ella con paso amenazante, haciendo resonar sus tacones de aguja. «¿No te ha quedado claro que estás despedida? ¿Has venido a suplicar o a robar otra cosa?». Valeria llegó hasta ella y le señaló la salida con un dedo acusador y una uña perfectamente manicurada. «Seguridad, sacad esta basura de aquí inmediatamente antes de que llame a la policía». Matilde no se movió ni un milímetro. Mantuvo la mirada, tranquila, serena. «No he venido a robar, Valeria. He venido a hacer inventario, y me parece que sobra mucha basura en este hotel, empezando por la dirección». «¡Seguridad! Roberto, Miguel, ¿estáis sordos?», chilló Valeria, perdiendo totalmente la compostura elegante que solía fingir. Dos guardias de seguridad uniformados corrieron desde los extremos del vestíbulo. Al llegar y ver que la amenaza era Matilde, la dulce señora de la limpieza que a veces les guardaba galletas del desayuno, se detuvieron en seco, confundidos. «Pero señora directora, es Matilde», dijo Roberto bajando la porra. «Me da igual quién sea. Ha entrado aquí a amenazarme. Sacadla a rastras y tiradla al contenedor de basura, que es donde pertenece», escupió Valeria con veneno. Matilde no se inmutó, no miró a los guardias con miedo, sino con calma. «Roberto, Miguel, si me tocáis, perderéis vuestro trabajo. Y no porque lo diga ella, sino porque lo digo yo». Valeria soltó una carcajada histérica. «¿Tú dices que eres una vieja senil que ha perdido la cabeza por el hambre? Hacedlo o estáis despedidos los tres ahora mismo». Los guardias, temiendo por sus hipotecas, dieron un paso vacilante hacia Matilde. «Lo siento, Matilde, son órdenes», murmuró Miguel, intentando agarrarla del brazo suavemente. Pero antes de que pudieran tocar el poliéster azul de su uniforme, un sonido seco y rítmico resonó desde la entrada, cortando el aire como un látigo. «Tac, tac, tac». Era el sonido de un bastón de ébano golpeando el mármol. La puerta giratoria se detuvo, y don Lorenzo Royal entró en el vestíbulo, emanando una autoridad que hizo que la temperatura de la sala bajara 10 grados. «Yo que ustedes, caballeros, quitaría las manos de mi socia», dijo don Lorenzo con una voz que, aunque no era un grito, resonó en cada rincón del lobby. Valeria se quedó petrificada. El color huyó de su rostro, dejándola pálida como la cera. Reconocía a ese hombre. Lo había visto en las fotos corporativas, en las revistas de negocios, en la placa de bronce de la entrada. Era el dueño, el mito, don Lorenzo, tartamudeó Valeria, transformando instantáneamente su mueca de ira en una sonrisa falsa y temblorosa. Se alisó la chaqueta y caminó hacia él, ignorando a Matilde. «¡Qué honor! ¡Qué sorpresa! Nadie nos avisó de su visita. Disculpe el espectáculo. Esta exempleada resentida se ha colado para causar problemas, pero ya nos encargamos». Don Lorenzo pasó de largo frente a Valeria como si ella fuera transparente. Caminó hasta colocarse al lado de Matilde y puso su mano sobre el hombro de la limpiadora. «No veo a ninguna exempleada resentida, Valeria. Veo a la señora Villalobos, la nueva directora de ética de mi compañía. Y la veo a usted, una gerente que acaba de ordenar agredir a una superior». El silencio que siguió fue absoluto. Valeria parpadeó, incapaz de procesar la información. «¿Directora? ¿Ella? Don Lorenzo, creo que hay un malentendido. Esta mujer robó un anillo de diamantes esta misma mañana. Es una ladrona. La despedí para proteger su hotel. Ahí está, la mentira final». Valeria está cavando su propia tumba con la boca. Cree que puede manipular al dueño como manipula a todo el mundo, pero no sabe que él fue el arquitecto de la trampa. Ver cómo la arrogancia se desmorona cuando se enfrenta a la verdad
es uno de los placeres más grandes de la vida. Matilde ha aguantado insultos y humillaciones, pero ahora tiene el mazo del juez en la mano. ¿Estáis listos para ver caer la guillotina? Si queréis ver a Valeria pagar por cada lágrima que hizo derramar a Matilde, dadle un me gusta y comentad karma. El espectáculo acaba de empezar. Don Lorenzo miró a Valeria con una decepción profunda. El anillo. Valeria, hablemos del anillo. ¿Dónde está? Valeria tragó saliva, nerviosa. Lo envié a la caja fuerte central, por supuesto, siguiendo el protocolo. Don Lorenzo sacó su teléfono móvil. Qué extraño, porque mi equipo de seguridad me dice que el anillo está en su bolso y que hace 20 minutos usted llamó a un joyero de la calle Mayor para tasar una herencia familiar. Valeria retrocedió un paso, llevándose la mano instintivamente a su bolso de marca. ¿Cómo sabe eso? Don Lorenzo le mostró la pantalla del móvil, porque el anillo tiene un microrastreador GPS en el engarce del diamante, y porque la suite 505 tiene cámaras y micrófonos. Don Lorenzo pulsó reproducir en el vídeo y lo giró para que Valeria y los empleados cercanos pudieran verlo. En la pantalla de alta definición se veía claramente a Matilde entregando el anillo con honestidad y a Valeria arrebatándoselo, insultándola, y luego, cuando se quedó sola, probándoselo frente al espejo y riéndose mientras decía jubilación anticipada. La prueba era irrefutable. Los recepcionistas se taparon la boca. Los botones se miraron entre ellos con los ojos abiertos. La máscara de la directora perfecta se había hecho pedazos frente a todo su equipo. Valeria estaba acabada. Usted no solo robó, Valeria, dijo don Lorenzo, guardando el móvil. De usted intentó destruir la vida de una mujer honrada para encubrir su crimen. Intentó quitarle el pan a un niño enfermo, y eso, en mi empresa y en mi vida, es imperdonable. El magnate se giró hacia Matilde. Señora Villalobos, como directora de ética, este es su primer caso oficial. ¿Cuál es su decisión? Matilde dio un paso adelante. Ya no le dolían las rodillas, ya no sentía frío. Miró a Valeria a los ojos. Esos ojos que antes la miraban con desprecio y que ahora la miraban con terror puro. Matilde no gritó, no insultó. Simplemente usó las mismas palabras que se le habían quedado grabadas a fuego en el alma esa mañana. Valeria de Santis, dijo con voz firme y clara que resonó en el vestíbulo. Coge tus cosas y lárgate de mi hotel, y da gracias a que don Lorenzo no llama a la Guardia Civil ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara de ladrona por aquí. La devolución del insulto fue perfecta, quirúrgica. Valeria abrió la boca para protestar, para suplicar, pero al ver las caras de desprecio de los empleados que había maltratado durante años, supo que había perdido. Roberto, Miguel, ordenó Matilde con naturalidad. Acompañad a la exdirectora a la salida. Aseguraos de que solo se lleve sus efectos personales. El bolso se queda aquí hasta que recuperemos el anillo. Los guardias, que habían sufrido la tiranía de Valeria en silencio, sonrieron por primera vez en años. Sí, señora Villalobos, con mucho gusto. Agarraron a Valeria por los brazos, sin mucha delicadeza esta vez, y la escoltaron hacia la puerta giratoria mientras ella sollozaba promesas vacías y amenazas legales que nadie escuchaba. Cuando la puerta giró y la expulsó a la calle fría, un aplauso espontáneo estalló en el vestíbulo. No fue un aplauso de protocolo, fue un aplauso de liberación. Matilde, la limpiadora, era ahora la reina del Hotel Royal. Cuando el aplauso cesó, un silencio expectante llenó el vestíbulo. 50 pares de ojos miraban a Matilde. Botones, recepcionistas, camareros, personal de limpieza. Todos esperaban un discurso, una orden, algo. Matilde sintió que las piernas le flaqueaban. Hasta hace una hora. Su mayor preocupación era que no se le acabara el limpiacristales. Ahora tenía el destino de todas esas familias en sus manos. Don Lorenzo
con la sabiduría de quien sabe cuándo retirarse, dio un paso atrás, cediéndole el escenario por completo. Matilde respiró hondo, oliendo el aroma familiar del hotel, pero esta vez sin miedo. No subió a ningún estrado. Se quedó en el mismo nivel que sus compañeros, con su uniforme azul arrugado. «Compañeros», empezó, y su voz sonó extraña en el gran salón, acostumbrado a voces impostadas y falsas. «No soy una directora de escuela de negocios. No sé leer balances financieros y probablemente tarde un mes en aprender a usar el ordenador de ese despacho». Hubo algunas risas nerviosas, pero cariñosas, pero sé otras cosas. Sé que la rueda del carrito de la tercera planta está rota y que Lucía se deja la espalda empujándolo cada día. Sé que a Paco le duelen los pies, porque los zapatos del uniforme son de mala calidad. Sé que Luis, el portero, tiene a su madre enferma y Valeria no le dejaba cambiar el turno para llevarla al médico. Matilde fue señalando a cada uno, validando sus dolores invisibles. «A partir de hoy, eso se acaba», dijo con firmeza. «Un hotel de 5 estrellas no puede brillar si las personas que lo pulen están apagadas. Don Lorenzo me ha dado el mando para limpiar esto. Y vamos a empezar por limpiar la tristeza. Luis, cámbiate el turno con Miguel mañana, lleva a tu madre al doctor. Lucía, tira ese carrito a la basura, pediremos unos nuevos ergonómicos esta misma tarde. Y Paco, nadie volverá a reírse de tu tartamudez en esta casa. Aquí se trabaja con orgullo, no con miedo». Los empleados se miraban entre sí, incrédulos. No eran promesas vacías, eran soluciones reales a problemas reales. Algunos empezaron a llorar. No estaban acostumbrados a ser vistos como seres humanos. Don Lorenzo observaba desde la sombra con una sonrisa de satisfacción. Había acertado. Un MBA te enseña a gestionar recursos, pero la vida te enseña a gestionar personas. Matilde no necesitaba un título, tenía empatía, la herramienta más escasa en el mundo corporativo. «Señora Villalobos», intervino el magnate, «creo que tiene usted un despacho que ocupar y una familia a la que dar buenas noticias». Matilde asintió. «Sí, señor, pero antes quiero que me devuelvan mi cubo y mi fregona». Ante la mirada atónita de todos, Matilde tomó sus herramientas de trabajo y se las entregó simbólicamente a la nueva jefa de planta. «Cuídelas y recuerde, nunca pise el suelo que otro acaba de fregar. Es una cuestión de respeto. Esto es liderazgo real. Olvidad los trajes caros y las palabras complicadas. El verdadero líder es el que conoce el nombre de su gente y lo que les duele. Matilde ha hecho más por la moral de la empresa en 5 minutos que Valeria en 10 años. Es la revolución de la humildad. ¿Alguna vez habéis tenido un jefe que se preocupara de verdad por vosotros? ¿O solo habéis sido números? Si creéis que el mundo necesita más Matildes y menos Valerias, dejad un comentario con la palabra humildad. Y preparad los pañuelos, porque Matilde va a casa a ver a Pedrito y esa escena va a ser pura emoción. La limusina llevó a Matilde de vuelta a su barrio, un conjunto de bloques de ladrillo visto en la periferia de Madrid. El contraste era brutal. El coche de lujo apenas cabía por las calles estrechas llenas de baches. Al bajar, los vecinos que estaban en los balcones o en el bar de la esquina se quedaron boquiabiertos. «¿Esa es la Mati, la del 4B?» cuchicheaban. Matilde subió los 4 pisos sin ascensor, pero esta vez sus rodillas no le dolían. La adrenalina y la felicidad eran el mejor analgésico. Abrió la puerta de su pequeño piso, donde el olor a humedad se mezclaba con el olor a guiso de lentejas. «¡Abuela!», gritó una voz infantil desde el salón. Pedrito, de 8 años, estaba sentado en el sofá viejo, envuelto en una manta con el nebulizador puesto. Estaba pálido, con esas ojeras oscuras que delataban la falta de oxígeno crónica. Al ver entrar a su abuela, se quitó la mascarilla. «Abuela, has llegado pronto.
¿Te han despedido otra vez?, preguntó con miedo, viendo la cara extraña de Matilde. Ella corrió hacia él y lo abrazó, hundiendo la cara en su cuello pequeño, llorando. Pero esta vez eran lágrimas de liberación. No, mi amor, no me han despedido. Me han ascendido. Me han ascendido hasta el cielo. Matilde se sentó frente a él y le tomó las manitas frías. Escúchame bien, Pedrito. Se acabaron los miedos. Mañana mismo vamos a ir a un médico nuevo, uno de los mejores del mundo. Dice que tiene un tratamiento para que puedas correr y jugar al fútbol como los otros niños. Los ojos del niño se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿De verdad, abuela? ¿Y costará mucho dinero? Mamá decía que eso era muy caro. Matilde le besó la frente. No te preocupes por el dinero, cariño. Un ángel con bastón nos ha ayudado. A partir de ahora, solo tienes que preocuparte de ser niño. La abuela se encarga del resto. Y esa noche, por primera vez en 5 años, Matilde durmió de un tirón, sin despertarse para hacer cuentas mentales de deudas impagables. Las semanas siguientes fueron un torbellino de transformación. Matilde cumplió su promesa, no cambió su esencia, pero sí su vestuario. Cambió el uniforme azul por trajes de chaqueta sencillos y cómodos, aunque siempre llevaba un pañuelo azul en el cuello para no olvidar de dónde venía. Bajo su gestión, el Gran Hotel Royal floreció. La rotación de personal bajó a 0. Los robos desaparecieron. Los clientes notaron que el ambiente era más cálido, más acogedor. Las reseñas en Internet pasaron de hablar de lujo frío a hospitalidad humana. Don Lorenzo, desde su retiro en el campo, leía los informes mensuales y sonreía. Había encontrado a su heredera, pero la felicidad en los cuentos de hadas modernos siempre atrae a los dragones. Y los dragones de esta historia llevaban apellidos compuestos y abogados caros. En la sede central, los sobrinos de don Lorenzo, los buitres de los que él había hablado, recibieron el informe trimestral. Eduardo y Carla Royal, que esperaban heredar el imperio, vieron un nombre desconocido firmando las actas ejecutivas: Matilde Villalobos. ¿Quién demonios es esta mujer?, gritó Eduardo, tirando su whisky contra la pared. Investigué un poco. Es una limpiadora. El tío Lorenzo ha perdido la cabeza. Le ha dado el control a la fregona. Carla, con una mirada gélida que recordaba a la de Valeria, cogió el teléfono. No por mucho tiempo, hermano. Vamos a demostrar que el tío está senil y vamos a inhabilitarlo. Y a esa Cenicienta la vamos a devolver a la basura de donde salió. La guerra por el Imperio Royal acababa de comenzar. Pasaron 3 meses de bonanza. El Gran Hotel Royal funcionaba como un reloj suizo, pero con corazón latino. Matilde había aprendido rápido. Descubrió que el sentido común, ese que usaba para estirar el sueldo a fin de mes, era la mejor herramienta financiera. Recortó gastos superfluos en cenas de directivos y reinvirtió en mantenimiento. Pedrito, su nieto, había empezado el tratamiento experimental y los resultados eran milagrosos. Ya no se ahogaba al reír. Esa mañana, Matilde estaba en su despacho revisando las facturas de la lavandería cuando recibió una foto en su móvil. Pedrito chutando un balón de fútbol por primera vez. Una lágrima de felicidad rodó por su mejilla. Todo era perfecto. Quizás demasiado perfecto. La calma se rompió con el estruendo de un motor deportivo en la entrada principal. Un Porsche rojo y un Mercedes negro frenaron en seco en la zona peatonal, ignorando las señales de prohibido. Del primer coche bajó Eduardo Royal, un hombre de 30 y tantos, con gomina excesiva y mirada de depredador. Del segundo salió Carla Royal, su hermana, enfundada en pieles a pesar de que hacía sol. Eran los sobrinos de don Lorenzo. No saludaron a Luis, el portero. Simplemente le lanzaron las llaves de sus coches al pecho como si fuera un mueble. «Aparca esto y no lo rayes, o te arruino»,
escupió Eduardo. Luis recogió las llaves del suelo con dignidad, pero sintió un escalofrío. Los buitres habían llegado al nido. Matilde escuchó el alboroto desde su despacho en la primera planta. Antes de que pudiera llamar a recepción, la puerta de su oficina se abrió de un golpe, sin llamar. Eduardo y Carla entraron como si fueran los dueños del aire que se respiraba allí. «Así que esta es la famosa Matilde», dijo Carla con una mueca de asco, escaneándola de arriba a abajo. Esperaba algo más sofisticado. «Todavía hueles a lejía, querida». Eduardo no perdió el tiempo con insultos estéticos. Fue directo a la yugular. Caminó hasta el escritorio y apoyó los puños sobre los papeles de Matilde. «Levántate de esa silla. Estás ensuciando el asiento de mi tío». Matilde no se levantó. Se quitó las gafas de leer y los miró con la misma calma con la que había mirado a Valeria. «¿Tienen ustedes cita? Estoy ocupada revisando los presupuestos». Eduardo soltó una carcajada seca y cruel. «No necesitas revisar nada más, fregona. Estás fuera. Y mi tío, también». Eduardo sacó un documento legal de su maletín y lo lanzó sobre la mesa. «Esto es una orden judicial provisional de incapacitación. Hemos solicitado la tutela legal de don Lorenzo Royal, alegando demencia senil severa. Un juez ha congelado sus activos y sus poderes de firma hasta que se celebre la vista, lo que significa que tu contrato, firmado por un loco, es papel mojado. ¡Qué golpe tan bajo! Utilizar la edad de don Lorenzo para declararlo loco es la estrategia más sucia y común en las familias ricas movidas por la avaricia. No les importa la salud de su tío. Solo les importa recuperar el control de la caja fuerte. Y al atacar a Lorenzo, destruyen a Matilde. Y, lo que es peor, el tratamiento de Pedrito. Todo pende de un hilo. Si esto os indigna tanto como a mí, si creéis que la vejez merece respeto y no ser usada como arma legal, dadle un me gusta furioso a este vídeo. Matilde está acorralada, pero recordad, ella ya no está sola. La mención de la demencia senil golpeó a Matilde más fuerte que cualquier insulto. Sabía que don Lorenzo estaba más cuerdo que todos ellos juntos, pero también sabía que, a los 80 años, cualquier despiste podía ser exagerado por abogados sin escrúpulos. «Su tío no está loco», dijo Matilde con voz firme, aunque por dentro temblaba pensando en Pedrito. «Su tío es el hombre más lúcido que he conocido. Esto es una infamia». Carla se acercó, jugando con un collar de perlas que valía más que el barrio de Matilde. «No importa lo que sea verdad. Importa lo que diga el informe psiquiátrico que hemos pagado. Conseguido. Si el juez declara que estaba senil cuando te contrató, tendrás que devolver cada céntimo que has cobrado. Te vamos a embargar hasta las pestañas. Volverás a limpiar suelos, si es que alguien te contrata después de esto». Eduardo chasqueó los dedos. «Seguridad, que suba seguridad inmediatamente». Quería repetir la escena de Valeria, quería la humillación pública. Roberto y Miguel, los guardias, entraron en el despacho. Se veían tensos. «Sacad a esta usurpadora de aquí y aseguraos de que no se lleve ni un clip», ordenó Eduardo, sentándose en el borde del escritorio con arrogancia. Hubo un silencio denso. Los guardias no se movieron. Miraron a Eduardo, luego miraron a Matilde. «He dicho que la saquéis. Sois sordos. Soy Eduardo Royal, vuestro futuro jefe», gritó el sobrino, perdiendo la paciencia. Roberto, el jefe de seguridad, dio un paso al frente. Era un hombre corpulento que llevaba 20 años en el hotel y que recordaba perfectamente cómo Matilde le había conseguido una silla ergonómica para su garita la semana pasada. «Lo siento, señor Royal», dijo Roberto con voz grave, «pero nuestra jefa es la señora Villalobos. Mientras no haya una sentencia firme de un juez que diga lo contrario, nosotros recibimos órdenes de ella, y ella no nos ha dicho que se va». Eduardo se puso rojo de ira. «¿Cómo te atreves, más imbécil?
Te voy a arruinar. Roberto se encogió de hombros. Puede intentarlo, pero ahora mismo usted está invadiendo una propiedad privada y amenazando al personal, señora directora. ¿Quiere que los escoltemos a la salida? Matilde sintió una oleada de calor en el pecho. Lealtad. Eso era algo que el dinero de los sobrinos no podía comprar, y que ella se había ganado con café y empatía. Se puso de pie, sintiéndose gigante. No, Roberto, no hace falta que los saquéis. Se irán solos. Matilde miró a Carla y a Eduardo. Podéis tener abogados y jueces comprados, pero yo tengo los libros de cuentas. Matilde tocó el ordenador. Llevo 3 meses auditando. Sé de las facturas infladas de la reforma de 2019 que gestionó usted, Eduardo, y sé de los gastos de representación en casinos de Mónaco de usted, Carla. Don Lorenzo no quiso denunciaros por pena, porque sois familia, pero yo no soy vuestra tía. Si seguís adelante con la incapacitación, entregaré estos archivos a la Fiscalía Anticorrupción mañana mismo. La amenaza de Matilde fue como un cubo de agua helada. La arrogancia de los hermanos Royal se evaporó. Sabían que habían robado, pensaban que su tío, viejo y cansado, nunca se había dado cuenta. No contaban con que una ex limpiadora revisara cada céntimo con la meticulosidad de quien sabe lo que cuesta ganar 1 euro. Eduardo bajó la voz, ahora sibilina y peligrosa. Esto no se va a quedar así, vieja. Tienes 1 semana. La vista judicial es el próximo viernes. Si el tío Lorenzo no demuestra ante el juez que está cuerdo, tú vas a la cárcel por administración desleal y chantaje. Carla agarró a su hermano del brazo. Vámonos, Edu, aquí huele a pobre. Salieron del despacho dando un portazo, pero esta vez no se fueron como vencedores, sino como enemigos que se repliegan para preparar el ataque final. Matilde condujo hasta la finca de retiro de don Lorenzo con el corazón en un puño. Al llegar, encontró al magnate sentado en el porche, mirando la puesta de sol con una manta sobre las piernas. Parecía más pequeño, más frágil que en la oficina. La vejez, cuando la tristeza golpea, se acelera. Matilde se sentó a su lado y le contó la amenaza de sus sobrinos, sin omitir una sola palabra cruel. Esperaba ver furia en los ojos de don Lorenzo, pero solo vio una resignación dolorosa. «Quizás tengan razón, Matilde», murmuró el anciano con voz ronca. «Quizás estoy viejo, he creado monstruos y ahora vienen a devorarme. Tal vez debería firmar la tutela, dejarles el dinero y retirarme a morir en paz. Estoy cansado de pelear contra mi propia sangre». Matilde sintió una punzada de pánico. Si don Lorenzo se rendía, no solo perdían la empresa, Pedrito perdía su tratamiento, pero más allá del interés. Le dolía ver a un león convertido en cordero. Matilde le tomó la mano, esa mano llena de manchas de la edad, pero que aún tenía fuerza. «No, don Lorenzo, usted no está cansado de pelear. Está triste porque le han roto el corazón, pero la sangre no hace a la familia, la lealtad sí. Esos chicos no quieren su dinero, quieren borrar su legado, quieren que su nombre signifique corrupción y despilfarro. ¿Va a permitir que todo lo que construyó su madre limpiando suelos termine así?» La mención de su madre fue la chispa. Don Lorenzo enderezó la espalda. La mirada de acero volvió a sus ojos grises. La semana previa al juicio fue un infierno mediático. Eduardo y Carla, usando sus contactos en la prensa sensacionalista, lanzaron una campaña brutal. Los titulares eran venenosos. El rey de los hoteles secuestrado por su limpiadora. La viuda negra de la lejía. Manipulación o amor. Matilde tuvo que sacar a Pedrito del colegio unos días porque los periodistas acampaban en la puerta de su bloque. «Abuela, ¿por qué dicen que eres mala?», preguntaba el niño, asustado. Matilde le apagaba la tele y le daba un beso. «Porque los dragones siempre gritan antes de perder, cariño. No tengas miedo». Mientras tanto, en la sombra, Matilde descubrió algo aterrador.
Una enfermera contratada por los sobrinos había estado cambiando la medicación de la tensión de don Lorenzo por placebos, para que pareciera confundido y débil en las apariciones públicas. El día de la vista judicial amaneció gris y plomizo. El juzgado de primera instancia estaba rodeado de cámaras. Matilde llegó empujando la silla de ruedas de don Lorenzo. Habían decidido no ocultar su fragilidad física, sino usarla como escudo de su lucidez mental. Eduardo y Carla llegaron en sus deportivos, vestidos de negro luto riguroso, fingiendo una preocupación filial que daba náuseas. «Tío Lorenzo», dijo Carla, acercándose con una voz melosa falsa para las cámaras. «Todo esto es por tu bien. Esa mujer te está lavando el cerebro». Don Lorenzo ni siquiera giró la cabeza. «Apártate, Carla, tu perfume es tan barato como tu moral», dijo con voz baja pero clara. Carla retrocedió, ofendida, mientras los flashes estallaban. ¡Qué tensión! La maldad de estos sobrinos no tiene límites. Han intentado drogar a su propio tío para hacerlo parecer demente. Es el nivel más bajo al que puede caer un ser humano por dinero. Pero don Lorenzo ha vuelto. Esa frase sobre el perfume ha sido un latigazo genial. Ahora entran en la sala del juez, donde no hay cámaras, solo la verdad desnuda contra mentiras muy bien pagadas. ¿Creéis que el juez verá la realidad o se dejará engañar por los informes falsos? Si estáis rezando para que Matilde y Lorenzo ganen esta batalla, escribid justicia en los comentarios. Suscribíos porque el juicio va a dar un giro que nadie espera. Dentro de la sala, el ambiente era asfixiante. El abogado de los sobrinos, un hombre con fama de tiburón apodado El Enterrador, comenzó su alegato presentando informes psiquiátricos pagados. «Señoría, el señor Royal sufre demencia vascular avanzada. Ha regalado puestos directivos a personal de limpieza sin cualificación. Ha despilfarrado fondos en obras de caridad absurdas. Es un peligro para sí mismo y para el patrimonio familiar». Proyectaron vídeos editados donde Lorenzo parecía titubear o olvidar nombres. Matilde apretaba los puños bajo la mesa. Todo eran mentiras sacadas de contexto. Si el juez se creía aquello, estaban perdidos. Llegó el turno de la defensa. Matilde se levantó. No era abogada, pero el juez le permitió hablar como tutora de facto y acusada. «Señoría, no traigo informes médicos de clínicas suizas. Traigo la realidad. El señor Royal no olvidó esos nombres. Estaba medicado con pastillas falsas suministradas por la enfermera que paga el señor Eduardo». Un murmullo recorrió la sala. Matilde sacó los análisis de sangre que le habían hecho a Lorenzo en secreto 2 días antes. «Aquí está la prueba toxicológica. Estaban envenenando su mente para robarle su firma». El juez, un hombre mayor y severo, se ajustó las gafas y miró los papeles con el ceño fruncido. Eduardo empezó a sudar. «Protesto, es una invención», gritó el abogado de los sobrinos, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. «Quiero escuchar al presunto incapaz, señor Royal. Puede levantarse». Don Lorenzo, con un esfuerzo titánico, se apoyó en los brazos de su silla y se puso en pie. Rechazó el bastón que Matilde le ofrecía. Se mantuvo erguido, temblando ligeramente, pero con la cabeza alta. «Señoría», comenzó con su voz profunda de barítono, «es cierto que olvido dónde dejé las gafas. Es cierto que a veces confundo el martes con el miércoles. Pero no olvido lo que importa». Don Lorenzo se giró hacia sus sobrinos. «No olvido, Eduardo, que cuando tenías 10 años te pagué la operación de apendicitis porque tu padre se había gastado el seguro en juego. No olvido, Carla, que te saqué de aquella comisaría en Londres cuando te detuvieron por conducir ebria. No olvido que os di todo, menos lo único que no se puede regalar, la decencia». Lorenzo volvió a mirar al juez. «Nombré a la señora Villalobos no porque esté loco, sino porque fue la única persona en 40 años que me devolvió un anillo que podía haberle salvado la vida».
Eso, señoría, no es demencia. Eso es la mejor decisión ejecutiva que he tomado en mi vida. El juez parecía impresionado, pero Eduardo no estaba dispuesto a perder. Se levantó de golpe, desesperado. ¡Es todo teatro! Ella le dice qué decir por un audífono. Esa mujer es una estafadora. Señoría, tengo aquí una prueba definitiva. Eduardo sacó un sobre negro. Investigamos el pasado de Matilde Villalobos. Hace 5 años, su hija murió en un accidente, pero el informe policial dice que había alcohol en su sangre. Esa mujer viene de una familia de alcohólicos y delincuentes. ¿Va a dejar una fortuna en manos de esa genética? Fue un golpe bajo, sucio y cruel, directo al corazón de Matilde. La sala se quedó en silencio. Matilde sintió que el aire le faltaba. Habían tocado a su hija muerta. El silencio que siguió a la acusación de Eduardo fue sepulcral. Matilde sintió que las piernas le fallaban. Recordó la noche del accidente, la lluvia, la policía en la puerta. Su hija no era una alcohólica. Se había tomado una copa de vino con unas amigas para celebrar su cumpleaños tras un turno doble en la fábrica y tuvo la mala suerte de que un conductor imprudente se saltara un stop. Eduardo había retorcido una tragedia para convertirla en un arma. Don Lorenzo, temblando de furia, intentó levantarse para defenderla, pero Matilde le puso una mano en el hombro para calmarlo. Se secó una lágrima solitaria que corría por su mejilla y se giró hacia Eduardo. Ya no había miedo en sus ojos, solo una lástima profunda. Mi hija cometió errores, Eduardo, como todos, dijo Matilde con una voz suave que, sin embargo, llenó la sala. Pero trabajaba 14 horas diarias para que a su hijo no le faltara nada. Murió cansada, no borracha. Ustedes, que han nacido en cunas de oro y nunca han doblado el lomo, no tienen derecho a juzgar cómo la gente pobre alivia sus penas. Matilde se giró hacia el juez. Señoría, pueden quitarme el puesto, pueden quitarme el sueldo, pero no permitiré que ensucien la memoria de una madre que dio la vida por su hijo. Si eso es lo que hace falta para ser digna de este dinero, entonces no lo quiero. Quédense con sus millones manchados de veneno. El juez miró a Eduardo con un desprecio que heló la sala. Golpeó el mazo con fuerza. He escuchado suficiente. La malicia con la que la parte demandante ha actuado hoy, sumada a las pruebas toxicológicas presentadas por la defensa, me llevan a una conclusión clara. El juez se ajustó las gafas. Desestimo la petición de incapacidad. El señor Lorenzo Royal es plenamente competente. Además, ordeno abrir una investigación criminal contra Eduardo y Carla Royal por intento de envenenamiento y fraude procesal. Y en cuanto a usted, señora Villalobos, ojalá hubiera más directivos con su integridad moral en este país. Se levanta la sesión. El caos se desató. La policía judicial entró para detener preventivamente a Eduardo y Carla ante el riesgo de fuga. Los gritos de Carla, arrastrada con sus pieles caras y sus esposas metálicas, fueron música para los oídos de los empleados del hotel que habían acudido al juicio. Matilde y don Lorenzo salieron del juzgado por la puerta principal. Los periodistas, que horas antes buscaban sangre, ahora aplaudían. Los titulares cambiaron instantáneamente. La dama de la dignidad vence a los buitres. Matilde empujaba la silla de don Lorenzo no como una sirvienta, sino como una guardiana. El anciano le apretó la mano. Gracias, hija. Hoy has limpiado el apellido Royal mejor que cualquier lejía. Pasaron 2 años. El Gran Hotel Royal se transformó en un referente mundial, no por su lujo ostentoso, sino por su lujo humano. Matilde implementó becas para los hijos de los empleados y un sistema de pensiones justo. Pedrito, ahora un niño sano y fuerte gracias al tratamiento, corría por los jardines del hotel después del colegio, siendo el nieto adoptivo de todos los botones. Matilde nunca dejó de usar su pañuelo azul al cuello,
un recordatorio constante de que el poder es efímero, pero el trato a los demás es eterno. ¿Y qué fue de los sobrinos? La justicia poética hizo su trabajo. Arruinados por las costas legales y repudiados por la alta sociedad, tuvieron que aprender lo que significa trabajar para sobrevivir. Se cuenta que Eduardo fue visto trabajando de aparcacoches en un restaurante de la costa, recibiendo propinas de gente a la que antes despreciaba. Y Carla tuvo que vender sus joyas y bolsos para pagar las multas. La vida, con su ironía maestra, les dio la lección de humildad que su tío no pudo darles a tiempo. Una tarde de otoño, don Lorenzo falleció pacíficamente en su sueño, sentado en su sillón favorito frente a la chimenea. No hubo dolor, solo la calma del deber cumplido. En su testamento no hubo sorpresas, pero sí un último gesto de amor. Dejó el 60% de sus acciones a la Fundación Matilde y Pedro para obras sociales. Y a Matilde le dejó una caja pequeña de terciopelo. Cuando ella la abrió, llorando, no encontró el anillo de diamantes. Encontró una pequeña escoba de plata en miniatura, un broche antiguo. La nota decía: «Para la mujer que barrió mi soledad y abrillantó mi alma. Gracias por enseñarme que la verdadera realeza no lleva corona, lleva delantal». Y aquí entra don Sebastián para cerrar este relato que nos ha llevado desde la indignación más profunda hasta la esperanza más pura. La historia de Matilde no es solo un cuento sobre una herencia millonaria, es un espejo. ¿Cuántas veces pasamos por lado de quien limpia nuestra oficina, de quien nos sirve el café o recoge nuestra basura y no vemos a la persona, vemos el uniforme? Valeria y los sobrinos cometieron el error fatal de subestimar a alguien solo, porque sus manos estaban manchadas de trabajo. Olvidaron que esas mismas manos son las que sostienen el mundo. Te invito hoy a hacer una pausa. La próxima vez que veas a alguien desempeñando un trabajo humilde, míralo a los ojos, saluda, sonríe. Detrás de ese uniforme puede haber una Matilde luchando por un nieto enfermo, o una madre que sacrifica sus sueños por los tuyos. La dignidad no se compra en tiendas de lujo, ni se hereda con un apellido. La dignidad se forja en el fuego de la honestidad y el respeto. Sé un don Lorenzo. Usa tu poder para levantar a otros, no para pisarlos, porque al final del camino nadie te recordará por tu coche o tu casa, sino por cómo hiciste sentir a los demás. Hemos llegado al final de este viaje en el Gran Hotel Royal. Si la integridad de Matilde te ha emocionado, si has celebrado la caída de los arrogantes y si crees que la bondad merece ser recompensada, dale un me gusta gigante a este vídeo. Ayúdanos a que este mensaje llegue a cada rincón. Compártelo con esa persona que necesita recordar su propio valor. Y por favor, suscríbete al canal Relatos de Don Sebastián y activa la campanita. Tenemos cientos de historias de héroes anónimos esperando ser contadas. Gracias por escucharnos, gracias por ver con el corazón. Hasta la próxima historia, amigos.